Buenos días, vamos a continuar con los temas de ginecología y obstetricia. En esta oportunidad vamos a hablar de los tumores benignos de ovario y los marcadores. En primer lugar, tenemos que hablar sobre los tumores benignos de ovario, la patología anexial. Esta va a ser un motivo de consulta muy frecuente y va a abarcar una serie de diagnósticos diferenciales, tanto en el ámbito ginecológico como en el no ginecológico. Tenemos que ser capaces en la evaluación de esta patología de diferenciar entre una condición benigna y de una maligna o de mayor complejidad. Es muy importante la forma en que nos vamos a enfrentar al tumor anexial en la clínica. En muchas mujeres en la edad fértil solamente va a corresponder a un tumor funcional. Sabiendo esta introducción, vamos a comprender la etiología de la misma. Tenemos las más frecuentes, que van a ser de origen ginecológico, y las de los tumores pélvicos, que se van a encontrar quísticos o sólidos, y en mujeres embarazadas y no embarazadas. En los ginecológicos vamos a tener tanto los ginecológicos y los de estructuras anexiales como vejiga, sigmoides, recto, problema del desarrollo embriológico como riñón pélvico. Mientras que en los tumores pélvicos vamos a tener quísticos o sólidos, que van a ser tumores funcionales del ovario, que van a ser quísticos, y los tumores uterinos, estos se van a presentar como tumores sólidos como los miomas. Las mujeres no embarazadas va a ser mucho más frecuente el tumor pélvico de un cuerpo lúteo. Y en las mujeres no embarazadas va a ser más frecuente el quiste funcional o los miomas. Con este fin, siempre que vamos a sospechar de un tumor pélvico, el método diagnóstico, el gold estándar, como decirlo así, es la tomografía axial computarizada. Sabiendo esto, vamos a hacer como un resumen de los tumores pélvicos y sus características. Vamos a tener el órgano quístico, que va a ser el órgano que va a ser quístico y sólido o sólido quístico. El ovario vamos a tener quistes funcionales, la neoplasia benigna maligna y la endometriosis. Y en sólido o sólido quístico vamos a tener la neoplasia benigna y maligna. Aquí continuamos con el cuadrito, vamos a tener los tumores ováricos. Estos van a ser no neoplásicos, como el quiste funcional, que lo vamos a dividir en quiste folicular y cuerpo lúteo. De segundo lugar tenemos el endometrioma y del tercer lugar tenemos el infeccioso, que va a ser el absceso tubo ovárico. En los quistes ováricos funcionales vamos a tener que es el enfrentamiento de un tumor anexial de origen ovárico. Este se debe tener como primera alternativa diagnóstica de una lesión funcional benigna. Por eso, la mayoría de las veces, como lo dije anteriormente, el manejo va a ser expectante. Estos van a ser el tumor ovárico más frecuente en edad fértil y va a corresponder a 4 tipos de quistes, que van a ser quiste folicular, falla de la involución del cuerpo lúteo, síndrome de ovario poliquístico, diagnóstico con criterios de Rotterdam, y quiste tecoluténico, que es el quiste de la teca. Según la OMS, asimismo lo vamos a distinguir fundamentalmente en tres grupos de tumores de ovario. Esta va a ser según el origen de las células que los van a componer. Tenemos tumores epiteliales, tumores estromales y tumores de células germinales. Aquí tenemos como un pequeño resumen, el carcinoma epitelial va a afectar a las células que van a recubrir el ovario. Es el más común de los casos, 85-90%. Tumor de células germinales van a afectar a las células del interior germinal, como lo dice la misma palabra, y van a formar los óvulos. Estos son poco frecuentes. Y los tumores del estroma me van a afectar a las células estromales que producen las hormonas femeninas y son muy poco frecuentes. Ahora vamos con los tumores benignos de ovario. Aquí vamos a tener la clasificación histológica de los tumores de ovario. A modo de resumen, vamos a tener primero los tumores del epitelio de superficie y del estroma. Estos van a ser tumores serosos, que son benignos, que es lo que estamos hablando, cistoadenoma y cistoadenoma papilar, papiloma superficial y adenofibroma y cistoadenofibroma. En segundo lugar, los tumores mucinosos tipo endocervical intestinal, benignos, cistoadenoma, adenofibroma y cistoadenofibroma. En tercer lugar, los tumores endometriales benignos, cistoadenoma con diferenciación escamosa, adenofibroma y cistoadenofibroma. Y en cuarto lugar, los tumores de las células claras, que van a ser benignos, cistoadenoma, adenofibroma y cistoadenofibroma. Ahora los vamos a como explicar poco a poco. De los tumores ováricos epiteliales vamos a tener dos tipos, los tumores ováricos serosos y los tumores mucinosos. En los tumores ováricos serosos vamos a tener que están constituidos por células mesoteliales semejantes a las que se van a revestir las trompas.
De estos, el más frecuente va a ser el cistoadenoma, que en el 10% de los casos es bilateral y benigno en el 70%, aunque va a tener potencial de borderline de malignidad entre 5 y 10% y maligno entre el 20 y 25%. Los mucinosos van a estar constituidos por células semejantes del epitelio endocervical, endometrial o intestinal. Pueden alcanzar gran tamaño y con frecuencia son multilobulares y bilaterales. Estos me van a representar menos del 10% de los tumores benignos. Aquí los tenemos, tumores mixtos epiteliales y estromales puros, como el adenosarcoma homólogo y heterólogo, tumor mesodérmico, sarcoma del estroma, y los tumores de células claras que van a ser benignos, como el cistoadenoma, adenofibroma y cistoadenofibroma, y la malignidad del borderline, que lo nombramos aquí anteriormente, que va a ser expresada en tumor quístico borderline y adenofibroma y cistoadenofibroma borderline. Por último lugar, vamos a hablar sobre los tumores de los cordones sexuales, el estroma. Los tumores de este grupo van a ser originados, como el nombre mismo lo dice, en los cordones sexuales y el estroma especializado en las gónadas de desarrollo. Aquí, ¿cuáles vamos a incluir? Los tumores de la célula granulosa, los tumores de la teca, los fibromas, los tumores de la célula de Sertoli-Leydig, los ginandoblastomas, que van a ser los resultantes de la combinación de los tumores de la granulosa y los de la teca, con los de las células de Sertoli-Leydig y los fibroadenomas resultantes de la combinación de fibromas con las células de la teca. Aquí tenemos a modo de repaso tumores de los cordones sexuales, de la granulosa estroma. De las células granulosas se van a dividir en tipo adulto y tipo juvenil. Tumor de grupo tecoma-fibroma, el tecoma va a ser típico y luteolizado. Fibroma, fibroma celular, fibrosarcoma, tumor del estroma con elementos focales de los cordones sexuales, tumor esclerosante estromal inclasificable y otros. Los tumores de la granulosa y los tumores de la teca van a ser funcionantes, feminizantes, productores de hormonas. Estos me pueden originar, entre otros síntomas, menarquía y telarquía precoz, menorragia, amenorrea, hiperplasia de endometrio durante la vida reproductiva o hemorragia posmenopáusica. Mientras que los tumores de las células de Sertoli-Leydig, por el contrario, me van a producir signos de virilización, como hirsutismo, calvicie temporal, incremento del tamaño del clítoris. Los fibromas no son funcionantes y no van a producir hormonas. Esos son tumores sólidos que en ocasiones me van a producir ascitis, que en casos graves pueden atravesar el diafragma y originar un síndrome de Meigs. Entonces aquí, a modo de repaso, vamos a tener tumores de células de Sertoli, bien diferenciados, el androblastoma tubular, tumor de células de Sertoli-Leydig, tumor de células Leydig, tumores de células de Sertoli-Leydig de diferenciación intermedia, variedad con componentes heterólogos, tumor de células de Leydig poco diferenciados, retiformes y heterólogos. El cistoadenofibroma, de último, o fibrocistoadenoma, va a constituir el tumor con elementos compuestos más frecuentes entre los tumores ováricos benignos. Aquí tenemos una imagen explicativa de cómo es el ovario normal y cómo es un ovario con el cistoadenoma. Mi nombre es Stephanie Cárdenas y continuamos con los tumores ováricos epiteliales y de los cordones sexuales estroma. El cistoadenofibroma o fibrocistoadenoma constituye el tumor con elementos compuestos más frecuentes entre los tumores ováricos benignos. Los tumores de células germinales. Entre los tumores originados por células germinales citamos los disgerminomas y los teratomas. Los disgerminomas son un tumor maligno de células germinales que se origina en los ovarios de las mujeres. El tumor de células germinales más común y a menudo se presenta en mujeres jóvenes, adolescentes y adultas jóvenes. Son el equivalente femenino de los seminomas testiculares. La mayoría son unilaterales, de predominio en el lado derecho, aunque hasta un 10-12% de los casos pueden ser bilaterales. En cuanto a los teratomas, son los tumores benignos del ovario más frecuentes y, aunque pueden aparecer a cualquier edad de la mujer, son más frecuentes entre los 25 y 50 años. La mayoría son de dimensiones reducidas, menos de 10 centímetros de diámetro. Entre el 10 y 15% son bilaterales. Los teratomas quísticos son denominados quistes dermoides y por su origen pueden contener glándulas sebáceas, pelo, tejido cerebral, tiroideo, intestino, cartílago, hueso
un tubérculo con un diente, que este es denominado tubérculo de Rokitansky, entre otros. En cuanto a los tumores de células germinales mixtos, tenemos el gonadoblastoma, que constituye una variedad de tumores de ovario benignos mixtos de disgerminoma con células de tipo del tumor de la granulosa y células del tumor de Sertoli. El 90% de los gonadoblastomas muestran gónadas disgenéticas y un cromosoma Y. Ahora, en cuanto a la clínica, los tumores del ovario producen un cuadro clínico poco específico, por ello su diagnóstico se hace en un elevado número de casos en fases avanzadas. El primer síntoma que la paciente nota es habitualmente el aumento de volumen del vientre. Como el crecimiento del tumor es lento, cuando la mujer nota este aumento de abdomen, el tumor suele ya tener un tiempo de evolución. Por otra parte, en mujeres relativamente obesas se precisa que el tumor alcanza un tamaño considerable para que la paciente lo sospeche. En ciertos tipos de tumores pueden aparecer ascitis, con lo que el aumento del volumen del vientre se exagera aún más. El aumento del abdomen puede ir acompañado de una serie de síntomas que están condicionados por el tamaño del tumor, como lo es la sensación de pesadez o presión y rara vez dolor, cuando no existen accidentes o complicaciones. Pueden existir trastornos urinarios como lo es la polaquiuria, la micción imperiosa o incluso retención urinaria si se comprime suficientemente la vejiga. Pueden aparecer asimismo trastornos venosos de los miembros inferiores, como lo es el edema, varices, hemorroides, cuando se comprime la vena cava inferior. Si el tumor es muy voluminoso, puede producir inclusive disnea, pero a menudo los tumores del ovario son totalmente asintomáticos y el diagnóstico se hace en una exploración habitual. Algunas variedades poco frecuentes de tumores del ovario producen una sintomatología muy característica que permite sospechar su existencia. En cuanto a las complicaciones, hay que saber que hay un grupo de complicaciones que se pueden presentar, como por ejemplo torsión, rotura, hemorragia, infección, ascitis, anemia hemolítica y aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. En el caso de la torsión del pedículo es una de las complicaciones más frecuentes. Aparecen los tumores de mediano tamaño y es más frecuente en las primeras semanas de la gestación, en el puerperio y en los tumores benignos tipo quiste dermoide. Esto puede originar trastornos circulatorios, como éstasis y necrosis del tumor. El síntoma cardinal va a ser el dolor, expresado de tipo agudo o subagudo. El dolor producido por la torsión del tumor puede ser el primer síntoma de la mujer con una neoplasia ovárica. A su vez, en algunas ocasiones puede ceder espontáneamente cuando el accidente de torsión se corrige por sí mismo. En otras oportunidades, el dolor es intenso y persistente. Puede ir acompañado de otros síntomas como vómitos, náuseas, taquicardia y defensa de la pared abdominal. La temperatura habitualmente está por debajo de los 38 grados centígrados y el hemograma mostrará leucocitosis moderada. Para el diagnóstico es relativamente sencillo, la confusión más frecuente se plantea con una apendicitis aguda cuando se trata de un tumor del ovario derecho. En la rotura es una complicación poco frecuente. El cuadro clínico que se produce depende del tipo de tumor y sobre todo de su contenido. Por ejemplo, en los tumores uniloculares, todo el contenido del tumor se derrama en la cavidad peritoneal. En los tumores multiloculares, solo se vierte el contenido de una de las cavidades. La rotura del quiste dermoide o de un endometrioma produce una sintomatología mucho más aparatosa que la rotura de un cistoadenoma seroso o mucinoso. Los dos primeros derraman un contenido más irritante que los segundos. El cuadro se caracteriza por dolor más o menos agudo, acompañado frecuentemente de náuseas, vómitos y un cuadro más o menos acentuado de shock. Otras veces el cuadro es totalmente asintomático, como sucede cuando tiene lugar rotura de pequeñas cavidades de quistes multiloculares. El derrame del contenido quístico en la cavidad peritoneal es de excepcional gravedad cuando se trata de un tumor maligno. Incluso en casos benignos, como en los cistoadenomas mucinosos, las células derramadas en la cavidad abdominal pueden implantarse en el peritoneo y originar el llamado pseudomixoma peritoneal. Al hablar de hemorragias, que pueden originarse de tipo intraperitoneal, más o menos intensas según el calibre del vaso desgarrado. Otras veces, las hemorragias se producen en el interior del quiste por rotura de alguno de sus vasos,
permaneciendo intacta su pared. Este accidente va acompañado de dolores más o menos intensos asociados a síntomas de shock más o menos importantes. En las infecciones, que representan una complicación poco frecuente, pueden asociarse a otras complicaciones como la torsión. En algunas estadísticas se destaca que esta complicación aparece con más frecuencia en los quistes dermoides. El cuadro clínico es semejante al que aparece en la infección pélvica, como náuseas, dolor, vómitos, defensa abdominal, fiebre y leucocitosis. En la citis es más frecuente en los tumores malignos, pero la citis también puede asociarse a hidrotórax y constituir el llamado síndrome de Meigs, que acompaña con mayor frecuencia las tumoraciones sólidas como fibromas. En el caso de la anemia hemolítica se han descrito algunos casos en la literatura y los productos necróticos del tumor van a producir una aceleración en la destrucción de las hematíes a través de los anticuerpos y a la vez deprimen la eritropoyesis de la médula ósea. Por último, en el aumento de los productos de degradación del fibrinógeno, esto es producido por la existencia de un aumento de la coagulación intravascular. Se ha comprobado la presencia de productos de degradación del fibrinógeno en los cistoadenomas serosos y mucinosos. Continuamos ahora con la exploración. La palpación del abdomen puede detectar los tumores voluminosos del ovario. En estos casos, los tumores habitualmente se sitúan junto a la pared abdominal posterior y desplazan las asas intestinales hacia arriba y hacia los lados. La palpación puede establecer la consistencia del tumor y el carácter liso u ondulado de su superficie. Cuando los tumores del ovario son voluminosos, la percusión descubre zonas de matidez en el centro del abdomen y zonas de timpanismo en los flancos. Lo contrario puede observarse en los casos de ascitis, que hay timpanismo en la línea media y matidez en los flancos. La dificultad diagnóstica puede ser extraordinaria cuando el tumor ovárico se acompaña de ascitis. Algunos tumores quísticos del ovario, cuando no están a gran tensión, pueden producir una oleada semejante a la ascitis. Los tactos vaginoabdominal y rectoabdominal permiten establecer las características de los tumores ováricos intrapélvicos. Estos tumores también pueden hallarse detrás y a un lado del útero y raramente se encuentran situados delante de la vejiga y el útero. Por último, en el cuadro endocrino metabólico, hay que saber que hay tumores ováricos que producen hormonas sexuales, que tienen acciones estrogénicas o androgénicas. Fundamentalmente están presentes en neoplasias incluidas en el grupo tipo tumores derivados de los cordones sexuales mesénquimas y algunas variedades de tumores, incluidos en el grupo de tumores derivados de las células germinales. Estos también pueden producir acciones estrogénicas o androgénicas. En vista de lo que hablamos anteriormente, ahora ¿qué método diagnóstico utilizaremos para esta patología? El diagnóstico de los tumores de ovario puede establecerse recurriendo a uno o más de los siguientes métodos, en los cuales encontraremos en primer lugar la ecografía, en segundo la punción y vaciamiento de líquido o toma de muestra por citología, en la laparoscopia, determinaciones humorales y marcadores, tomografía y resonancia y anamnesis y el examen físico. Hablaremos ahora a continuación de la ecografía transvaginal. Constituye el método de elección para efectuar el diagnóstico en esta fase temprana. La sensibilidad de la ecografía transvaginal es de cerca del 100%, pero la especificidad no es suficientemente alta, teniendo en cuenta con un valor predictivo de 6.8. A pesar de la existencia de la tecnología avanzada, la ecografía es el examen de elección para la evaluación de los tumores de ovarios. Permite describir características tales como el tamaño, la consistencia, si es sólida, quística o compleja. También la presencia de tabiques en estas estructuras y excrescencias internas. Permite también objetivar la presencia de ascitis o líquido libre en cavidad abdominal. En cambio, el ecodoppler de color permite evaluar la resistencia vascular con el Doppler y mejora notablemente la especificidad de la ecografía. El segundo estudio de diagnóstico es la citología. En el diagnóstico de tumoraciones ováricas no tiene un papel bien establecido o es contemplada con cierto recelo por el temor de riesgo de la diseminación de las células tumorales. Cabe en cuenta destacar que la punción o aspiración de tumoraciones sólidas como quísticas es mediante la laparotomía o laparoscopia y se sugiere como un complemento de la anatomía patológica.
La laparoscopia y la laparotomía. Esta es de gran utilidad para el diagnóstico y tratamiento de los tumores ováricos, ya que permite ayudarnos a distinguir entre un mioma, entre un hidrosalpinx y por último entre un tumor de ovario, pero tiene sus limitaciones. Acompañada de la toma del contenido abdominal para el estudio citológico o histológico puede ser muy valiosa para confirmar el diagnóstico histológico de lo que estamos encontrando. Por último, los estudios de imagen de alta especificidad como la tomografía y la resonancia. La tomografía es un examen complementario que se debe solicitar siempre que se haya sospechado de un grado de malignidad alto. Este permite establecer el grado de extensión de una enfermedad. Al mismo tiempo, el TAC es útil en el diagnóstico diferencial de apendicitis, de verticulitis o ante la presencia de un tumor anexial derecho o izquierdo. La ecografía y el TAC tienen la misma especificidad y sensibilidad para la evaluación de las masas pélvicas, pero la ecografía tiene menor costo que el escáner y a diferencia de este último no expone al paciente a radiaciones ionizantes. Seguido a esto tenemos la resonancia. Esta no se solicita de forma rutinaria en el manejo del tumor ovárico, pero a veces puede ser útil en definir la naturaleza benigna o maligna del tumor e incluso apoyar la etiología, bien sea de un endometrioma, un teratoma o cáncer de ovario. Siguiendo esto, los marcadores tumorales. Normalmente no se piden de rutina por su alto costo. Están elevados ante la presencia de un tumor maligno y desaparecen cuando se tratan. Su utilidad está principalmente en definir el equipo de seguimiento. Entre los grandes grupos de marcadores tumorales tenemos el CA125. Este es el marcador tumoral por excelencia en tumores malignos de origen epitelial. Normalmente se encuentra elevado en un 80% en los cánceres epiteliales. Este se solicita siempre en mujeres posmenopáusicas con un tumor anexial sospechoso. Seguido de esto, el marcador CA19-9, que es el marcador tumoral que se eleva en cáncer de páncreas y que también puede elevarse en tumores malignos mucinosos en el ovario. Por consiguiente, el marcador CA, que es un antígeno carcinoembrionario, se eleva en el tumor de origen colónico, cáncer, que es parte del diagnóstico diferencial de masa pelviana y que también se concentra en mujeres de edad avanzada. Siguiendo con el marcador alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral de células germinales, principalmente el tumor del seno del endodermo. La gonadotrofina coriónica humana está presente en el embarazo, en el coriocarcinoma del ovario y de la enfermedad trofoblástica gestacional. También se pide cuando se sospecha un tumor de origen de células germinales. Siguiendo con la inhibina A y B, se solicita cuando se sospecha un tumor de la granulosa, siendo útil el seguimiento. Y por último, la LDH, que se encuentra elevada principalmente en el disgerminoma. El tratamiento. Para definir la conducta ante un tumor ovárico es necesario evaluar el riesgo oncológico de la paciente y las posibles complicaciones asociadas tanto en el seguimiento como en la cirugía. Si se sospecha ante un tumor ovárico, si es funcional o benigno, dependiendo de la edad fértil, la ecografía y clínicamente de los signos de benignidad, debe priorizarse el seguimiento sobre la resolución quirúrgica. Antes de plantear un seguimiento se debe tener unos requisitos tales como la edad fértil, el aspecto ecográfico o sugerente de benignidad, que la masa ovárica mida menos de 10 centímetros, que la paciente esté asintomático, que sea una paciente con estabilidad confiable y sobre todo que tenga los marcadores negativos. Recordad que los tumores mayores de 5 centímetros aumentan el riesgo de torsión ovárica. Las indicaciones de la cirugía. Los tumores pequeños quísticos pueden plantear sus dudas sobre si son de naturaleza neoplásica o simplemente quistes foliculares o desarrollo del cuerpo amarillo. Si la mujer es joven y el volumen del tumor no excede los 5 centímetros, puede posponerse la intervención una semana, con lo que frecuentemente el ovario recupera su volumen normal y si el tumor no es del tipo neoplásico. El tratamiento definitivo dependerá del tipo de tumor, la edad del paciente y del deseo de descendencia. Entre estos dos grupos de cirugía tenemos la enucleación del tumor o quistectomía o la ovariectomía. La enucleación del tumor es solo aconsejable cuando la mujer es joven. En la superficie del tumor no hay excrescencia y el aspecto macroscópico del tumor no deja dudas sobre su benignidad. Aunque se conozca bien la anatomía patológica de los tumores de ovarios, a veces se tienen sorpresas y lo primero que se ve a simple vista es que parece benigno. El estudio histológico demuestra que no lo es. En estos casos es necesario reintervenir a la paciente y completar la cirugía. Otro inconveniente que hay que tomar en cuenta es que se puede tener la enucleación del tumor en la recidiva.
Siguiendo esto, la ovariectomía unilateral está indicada cuando no queda prácticamente tejido ovárico sano o en el diagnóstico preoperatorio que es claramente de benignidad. En las neoplasias ováricas estromales y fibromas con o sin signo de Meigs, en pacientes jóvenes con deseo de descendencia debe realizarse salpingo-ovarectomía. En general, se prefiere la laparoscopía para el tratamiento de tumores de ovario benigno, solo en caso de sospecha alta de malignidad o sin extensión peritoneal, donde se optará por la laparotomía, así como cuando se trata de tumores sólidos de gran tamaño para evitar su fragmentación.